Hola, muy buenas noches. Gusto saludarles. Bienvenidos y bienvenidas a esta transmisión que espero nos puedan acompañar y que disfruten. Un saludo muy cordial y gracias de verdad por acompañarnos en este espacio de formación y de acompañamiento para, para los padres de familia, para las madres de familia, que Colby tiene el placer de ofrecerle. A partir de este momento y a partir de esta semana y en las subsiguientes, le invito para que me acompañe a conversar sobre cómo educar y cómo acompañar a los menores de edad que ahora se exponen a la tecnología, al ciberespacio, a la virtualidad, y que es un recurso que facilita sin duda la vida, pero que también nos puede complicar la existencia. Espero entonces que puedan ser parte de esta entrevista y de la serie de entrevistas que vienen próximamente. Durante el curso lectivo del año pasado, en el 2019, el Ministerio de Educación, según los datos que ellos han compartido, intervino en más de 3.100 casos de bullying, de acoso o de matonismo en centros educativos, tanto públicos como privados. El dato no especifica cuántos de estos fueron cibernéticos, pero sí se sabe que han ido ligeramente en aumento el caso del cyberbullying o del acoso cibernético. La pandemia aumentó la gente que está conectada. Ahora prácticamente todos, y particularmente los más jóvenes, los menores de edad, usan el celular y la computadora para comunicarse, para interactuar. Y esto, por ejemplo, esto que estamos haciendo hoy es un buen ejemplo de ese aumento en el uso del recurso cibernético para ponernos en contacto. Y la herramienta, sin duda, es fabulosa. Pero, como cualquier creación humana, puede ser utilizada para atacar, para discriminar, para ofender, para avergonzar o destruir incluso la vida de alguien. Y en eso creo que no necesito detallar porque hay muchos ejemplos de los cuales podemos recordar. Y a esas personas que están en formación, a los niños, a las niñas, a los jóvenes en edad escolar y colegial, hay que apoyarles, hay que acompañarles para que ellos desarrollen y tengan recursos personales, primero para entender la situación, el recurso y cómo somos los seres humanos, para entender, para enfrentar y para asimilar ese tipo de situaciones. Y lo digo pensando tanto en el agresor o acosador o en el agredido o acosado. Me complace presentarles, o esta conversación la vamos a sostener con la directora del Programa de Cultura Tecnológica de Paniamor, Mariam Carpio. Ella es comunicadora social y politóloga de formación, para que les ayude a los padres y a las madres de familia para que acompañen a sus hijos en caso de acoso cibernético o cyberbullying. Mariam, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Bienvenida. Hola a todos, a todas y a todos en este espacio. Y tal como lo dice Edgar, este es un espacio para crear conexiones y es un espacio para fortalecer también estos diálogos y espacios de conversación entre las personas miembros de la familia. Pero lo más rico de esto es que independiente al sombrero profesional que podamos tener o la experiencia, todas y todas en este momento tenemos un mínimo común denominador, y es que somos personas adultas con roles de cuidado y acompañamiento, que estamos buscando cómo mejorar estas conexiones en dos sentidos. Uno, para hacer un uso seguro de las tecnologías, y dos, para inspirarles a nuestras hijas e hijos, sobrinas, sobrinos, a sacarle el mayor provecho a las tecnologías.
Y precisamente para esto, este es el espacio, así que encantada de estar con ustedes y agradecer a Colby y a Paniamor que se ha sumado para generar estas conexiones que vamos a tener a partir del día de hoy. En buena hora, María. Muchísimas gracias de verdad por el apoyo en esto. Yo quiero comenzar analizando este dato que di al inicio. El año pasado, el MEP reportó 3.100 casos. Como les dije antes, no hay un detalle de cuántos de esos 3.100 casos fueron de carácter cibernético y cuántos fueron presenciales. No está esa división especificada. Pero por la pandemia, Marian, los menores aumentaron el uso de los aparatos electrónicos y su actividad social en ellos. ¿Usted creería que se podría esperar un aumento en las apariciones de esos casos, dada la circunstancia tan particular de este año? Efectivamente, aún no tenemos los datos, porque de hecho se hacen los análisis un año después, pero podemos dar más de un 90% de seguridad que van a aumentar los casos del ciberacoso. Y aquí estamos en una realidad tan compleja y tan nueva que incluso hasta tendríamos que volver a preguntarnos preguntas esenciales de los cuales se trabajaban antes con el tema de ciberbullying e incluso con el bullying. De esos datos que arrojó el MEP, lo interesante es que la mayoría de estos están concentrados en el sector de educación primaria y en el sector de educación secundaria. Pero también hay datos que muestran que dentro de los 3.000 y resto, que más de 100 casos pertenecen a preescolar. Y aquí es donde tenemos que preguntarnos, volver a reformularnos esto. Ya no es que se presentan en edades de primaria o que, como vemos en las películas y otros medios de producción audiovisual, que nos imaginamos que se concentran en las edades de adolescentes, sino que efectivamente ya se ha colocado que se pueden ver en edades de preescolar. Y ahí es donde nosotros como papás y mamás tenemos que empezar al desarrollo de la formación de habilidades y de estrategias de uso seguro desde tempranas edades. Y esa es la riqueza que tenemos que ver más detrás de las cifras. Y con la pregunta que me hacías, Edgar, de que si han aumentado, por supuesto que ha aumentado, porque cuando hablamos de ciberbullying, ya no es que estamos colocándolo solo dentro del ámbito escolar o como antes se visualizaba del bullying, que estamos dentro de las paredes de los centros educativos, sino que se extiende a todos los ámbitos vitales de un ser humano y de la persona menor de edad. Y ahí es donde el problema se complejiza más porque está atacando toda la vida integral de un ser humano. Y aquí es donde tendríamos que analizar como papás y mamás qué tenemos que saber como mínimo para poder abordar la manifestación de violencia del ciberbullying o ciberacoso. Marian, alrededor de eso que estás diciendo, de esos casos, de esos 3.100 casos, de acuerdo con el informe del MEP, la mayoría, el 76%, de hecho se dice, son acosos de forma presencial y dentro de los centros educativos. Cuando les preguntaron a los muchachos y a los niños si algo les había hecho sentir mal estando conectados a la internet, el 8% de los niños en edad escolar dijeron que sí. Y el 10% de los de edad escolar, de los de edad colegial, dijeron que sí, estando en la internet. Eso es un dato que salió del Kids Online, hecho el año pasado también. ¿Qué particularidad, qué diferencia se puede establecer entre el acoso que es presencial, que son los casos mayoritarios, y qué características tiene el acoso cibernético? Si se puede hacer ese tipo de diferencia. Claro. Bueno, el punto de partida es cuando nos referimos a ciberbullying o ciberacoso,
creemos que es un otro tipo de bullying o que es un nuevo tipo, y en realidad no es un nuevo tipo, sino que es una extensión del bullying que utiliza las tecnologías de información y comunicación, que se conocen como TIC, para poder ejercerlo. La característica del ciberbullying, que es esta complejidad, es que, bueno, si bien se inicia algún acto entre pares, después se genera un problema que es el tema de la viralización. ¿Esto qué significa? Es que no se tiene control sobre este mensaje, esta amenaza, esta modificación de fotografías, de parte de las diferentes manifestaciones del ciberbullying. Y al no tenerse control se viraliza y podríamos decir que es un tatuaje para toda la vida, es decir, hay una huella digital. Es muy difícil quitarlo de las redes. Y esto es el tema, digamos, de la expansión y lo que les decía, que ya no solo se genera en un ámbito escolar, que incluso en algún momento papás y mamás podrían minimizar el problema y dicen, ay, es que esto es cosa de niños. No, en realidad no es cosa de niños, es un problema de realidad que me puede a mí acompañar para toda la vida. Incluso hasta podríamos hablar de un sello de inmortalidad que me da. Y este sello de inmortalidad, así como un tatuaje, si de pronto yo estoy muy orgullosa de un tatuaje porque representa algo, puede ser que no me sienta bien con un tatuaje que es feo, que tiene una mala tinta, que me recuerda algo, entonces me va a marcar por el resto de mi vida, y además genera un impacto social en las relaciones. Entonces, cuando hablamos de ciberbullying, no podríamos decir que es un tipo, sino que es una extensión. Y lo más importante de esto es que el tema de la expansión como tal implica que participan un montón de actores. Entonces ya no hablamos solo de aquel que bulea, es decir, que hizo la primera intencionalidad para burlarse, intimidar o excluir a una persona, y aquel que lo recibe, sino que hay un montón de personas participando. Entonces, por ejemplo, yo puedo como mamá recibir esa foto y sin una intencionalidad la comparto con otros, y cuando la comparto estoy reproduciendo esta manifestación, es decir, estoy viralizando. O, por ejemplo, un chico o una chica que en algún momento no fue bulliador, sino que estaba más como de espectador, como de persona testigo, y entonces puede hacer un mensaje sobre esa burla y extiende más el fenómeno como tal. Entonces, implica también volver a reformularnos quiénes son las personas que actúan en esta manifestación, y también preguntarnos en qué momento podemos pararlo cuando estamos hablando de viralización. Miriam, por los datos que se manejan, ahora que estamos hablando de pandemia, el acoso cibernético en este momento no se puede considerar pandemia, pero su impacto en la vida de los afectados sí es muy fuerte. Corregime sí. si sería una afirmación medianamente cercana a la realidad. Sí, esto tiene que ver con algo. Nosotros como personas podemos tender a colocar un término o un concepto y de pronto lo colocamos como que todo es bullying. No necesariamente algunos comportamientos y algunos fenómenos van a ser bullying o cyberbullying, porque puede ser un acoso o puede ser es decir, una explotación o abuso. Por ejemplo, para que sea cyberbullying tendríamos que determinar que las personas participantes son entre pares, no es que yo como persona adulta genero algo hacia otra persona y entonces ya se le llama bullying. Entonces en eso significa que al decir pandemia implica que es que también hay otros fenómenos de violencia que influyen y que no necesariamente estamos permeados en la totalidad por el fenómeno. Sin embargo, lo interesante aquí de hacer este punto de inflexión es que muchas veces nosotros tendemos a naturalizar una conducta. Es decir, nos acostumbramos tanto
a un tipo de interacción social que ni siquiera vemos que de pronto puede ser un comportamiento de bullying o cyberbullying. Que esto podría ser los datos que nos arrojó Kids Online en Costa Rica, que decían que los chicos, el 10% de ellos había sufrido incluso una manifestación de violencia a través de Internet. Podríamos volver a preguntarnos y decir, ¿qué tanto de estos chicos no lo dijeron? Uno, o por miedo, o dos, porque se acostumbraron a esa realidad en la que viven. O tres, porque creen que a la hora de conectarse al Internet y tener interacciones, eso va a formar parte de su vida cotidiana, cuando en realidad el Internet debería ser también, al igual que los espacios escolares, un espacio seguro para, para inspirarse, para crear y para ser prosumidor. Entonces, ahí es donde vemos como la cuestión truculenta de que no es una pandemia, pero sí es un tema de preocuparnos en función de los efectos que trae. Marian, me gustaría, ya que estamos hablando de esto, que ahondemos en lo que es el cyberbullying y lo que no es cyberbullying. Lo acabas de decir vos. Se da, bueno, los especialistas utilizan el término pares, o sea, gente de la misma edad, ¿verdad? Más o menos. Puede haber una diferencia de 1 o 2 años arriba o abajo, que se considerará... Sí. Es entre pares. Ok. Que amenazan, que hostigan y que atormentan. Veamos que son palabras ahí claves. Por ejemplo, vos también ya lo mencionaste hace un ratito. Bueno, primero definamos a los protagonistas. Son pares, por ejemplo, alguien mayor de edad que esté molestando a un muchacho, a una muchacha, a una niña. Ya eso ya no sería cyberbullying. Es decir, okay. Una persona adulta Ajá. que moleste a un chico o a una chica en edad escolar o incluso adolescente, eso no sería cyberbullying, eso sería acoso, por ejemplo. Ok, digamos. O un ejemplo que se da es que, es que en mi escuela mi chiquita, la maestra la bulea, le hace bullying. En realidad eso ya no sería bullying. Por eso te decía que muchas veces el término se utiliza como para Sinónimo. todo, sí, como sinónimo para todo, como para poder, que es una palabra que está de moda. O entre compañeros de trabajo, es como, es que los compañeros del trabajo me bulean porque eso no es bullear. Bullear es cuando personas menores de edad que por lo general forman parte de un espacio, ¿verdad? Un espacio de convivencia que se puede dar efectivamente en la escuela, se empieza una relación desigual donde una de las personas se cree superior en algo, digamos, por ejemplo, superior desde el punto de vista de las características físicas o superior porque puede tener más amigos o porque es el más popular, o incluso superior porque el otro es un nerdo o que es un sapo, como desconocemos nosotros aquí en Costa Rica. Entonces, esto es una relación que me da el poder para intimidar. Otra característica es que es intencional, es decir, yo soy consciente de que lo estoy haciendo. Y porque lo quiero hacer. Tal vez es una palabra consciente en personas menores de edad, pero lo que podríamos decir es que yo quiero hacerlo para hacerle un daño. Lo que estamos viendo y lo que se ha tratado mucho en todos los programas de prevención es que muchas veces las chicas y los chicos no ven cuál es la cola del daño. Entonces lo hacen sin pensar. Cuando hablamos de ciberbullying, publican sin pensar antes y no ven los efectos que se desarrollan. La otra característica, sí, muy importante también para tener en cuenta es que no es que es otro tipo, como lo hablamos anteriormente, es que es otro tipo de bullying, ¿verdad? Es que le da, porque las manifestaciones para hacer bullying pueden ser, por ejemplo, a través de manifestaciones verbales, pueden ser físicas, incluso pueden ser no verbales, pero con alguna ademán o algo se intimida a la persona. En Costa Rica usamos mucho el choteo. Chotear es como basurear, en el sentido de que
le digo algo que otras personas me acompañen para hacerlo sentir mal. Estas son las características que tenemos que tener y tratar de darle este lugar a la palabra y no colocarlo, como decíamos, para todo, ¿verdad? Para bautizar algunas de las otras manifestaciones. Para diferenciar. Y la otra característica, Marian, es que regularmente el acoso, el bullying, va contra personas, y esto también sale de las encuestas que se han hecho, van contra personas que son consideradas diferentes. Por ejemplo, la apariencia física, ¿verdad? Orejón, narizón, perdón por utilizar el ejemplo, la etnia, la nacionalidad, esos son los más propensos siempre, Mariam. No, a ver, va a depender, como lo decíamos, el ciberbullying, como es un problema tan complejo, también hay que situarse geográficamente y culturalmente. Por ejemplo, en Costa Rica, el año pasado, cuando se hizo la encuesta Kids Online, que ha sido la primera encuesta en Costa Rica que valora estas relaciones, interacciones sociales que hacen las chicas y los chicos con las tecnologías, además del tema de la apariencia física, está muy fuerte el tema de la orientación sexual. Entonces, incluso a edades escolares. Incluso de edades escolares. ¿Por qué? Porque si bien los chicos y las chicas no se han definido en ese momento, puede ser que tengan algunos ademanes o alguna forma de pensar más abierta que hace que pueda ser digno del choteo de esto. En otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, la ONG No Bully, que está situada en San Francisco, California, desarrolló un sondeo exploratorio, y ahí se dieron cuenta que una de las mayores causas del ciberbullying tenía que ver con el tema de la migración, si sos migrante o no migrante. En otros países de América Latina, como por ejemplo en Colombia o en Chile, sale la característica del tema socioeconómico. Si tenés un poder adquisitivo, es decir, si yo tengo menos recursos, otra persona que tenga mayores recursos puede intimidarme y burlarse de mí por el solo hecho de que yo no esté en el mismo estatus social. Y así van a ver. En Costa Rica eran estas, las de orientación sexual y de la apariencia física. Ok. Y por aquí me encontré también, Marian, una lista, bueno, son varios puntos, pero voy a mencionar algunos de cómo se hacen estos acosos. Colgar en internet una imagen comprometida de la otra persona. Dar de alta con foto incluida a la víctima en un web donde se trata de votar a la persona más fea o la menos inteligente, ¿verdad? Esos concursos que hacen. ¿Quién es el más popular? Crear un perfil o espacio falso a nombre de la víctima, del agredido. Hacer comentarios ofensivos. Usurpar la clave del correo electrónico para, además de cambiar la forma de su legítimo propietario, para que no la pueda consultar. Hacer circular rumores en los cuales a la víctima se le suponga un comportamiento reprochable, ofensivo o desleal. Enviar mensajes amenazantes por correo electrónico, por mensajes de texto, acechar a la víctima, por mencionarte algunos. Haceme un comentario alrededor de esto. Ve qué interesante, porque el ciberbullying es un fenómeno. Es una manifestación de violencia. Pero las formas en que se desarrolla esto pueden ser un delito, es decir, pueden convertirse en una falta legal. ¿Esto qué significa? Si, por ejemplo, yo lo que hago es que suplanto la identidad de la persona, me voy a una red social y me hago pasar por esa persona y empiezo a escribir comentarios ofensivos, es decir, le robé la contraseña, me hice pasar. Ahí, además de ejercer el fenómeno del bullying, se está cometiendo el delito de la suplantación de identidad. O, por ejemplo, hago una foto mía
y ahora que los chicos y las chicas utilizan todos los softwares y esto para modificar imágenes y esto, y cambio mi cuerpo con una cara, con otra cara, o le hago una modificación, esto incluso hasta podría evaluarse a ver si es un delito o no. O bien el Código Penal tiene estos delitos bases que tienen que ver con las injurias, es decir, con una calumnia, que yo invente algo de alguien, y esto es un delito base. Uno de esos es el 145 del Código Penal, y otros que se podrían dar. Entonces, o se pueden dar una serie de manifestaciones, es decir, yo puedo cometer una serie de delitos haciendo el fenómeno con el cometido de hacerle bullying a través de Internet a una persona. Okay. Por eso es que es tan complejo. Más adelante te voy a preguntar sobre las implicaciones legales, porque los papás a veces piensan en ese recurso. Entonces, más adelante te voy a pedir que hablemos de eso. De efectos, digamos que el mal rendimiento académico, el deseo de no volver a la institución, quedan incómodos, están incómodos en la escuela. Básicamente, el efecto se circunscribe a eso que estoy mencionando. A ver, la complejidad de los efectos aún está por estudiar, pero las investigaciones han ido determinando algunas para tomar en cuenta que ahora como papás y mamás deberíamos de ver. Por ejemplo, las relaciones familiares, cuando una persona sufre este tipo de violencia, hay una relación las relaciones familiares se afectan. Por supuesto, el rendimiento académico que decías, a nivel psicológico, a nivel físico también puede ser, es decir, incluso hasta pueden dejar de comer y otras cosas. Pero también otros efectos que podrían verse, ¿verdad? Que por eso es como, ¿por qué es importante dedicarles el espacio al cyberbullying? Es que son efectos incluso a mediano y a largo plazo, que podríamos ver que cuando los chicos y las chicas terminan el colegio o el año no quieran volver, no quieran continuar estudiando o no quieran continuar con sus estudios superiores, porque hay una relación ahí, ¿verdad?, que asocian con el tema de la interacción y sentirme yo expuesto a burlas, a intimidación. Entonces, a veces nos encerramos en una burbujita y qué es lo que podemos ver, pero también existen efectos estos que decimos que marcan la vida. Por eso es muy importante cuando se desarrollan estas manifestaciones contar con una red de apoyo. Esto significa que el colegio debe garantizar esta red de apoyo, esta red de conversación. Tanto papás y mamás deberían estar abiertos al diálogo y al acompañamiento. No culpabilizar ni siquiera o revictimizar a mi hijo e hija de acuerdo a las posiciones en que está, para poder hablar realmente de cuál es la dimensión y los efectos que tiene esta violencia. Ahora que decís los términos de revictimizar y otros, regularmente cuando uno habla de este tema, Marian, uno siempre piensa más en el acosado, en la víctima. El perfil del acosador, ¿verdad? Vos ya lo dijiste, bueno, que es algo que se hace adrede, pero el apoyo, a ver, esta es una situación que se tiene que enfocar en la atención a las dos personas involucradas, al que lo está gestando y al que lo está afectando. Un comentario de eso. Incluso no solo pensar en estos dos actores, sino los que están en el círculo como tal. Por ejemplo, los testigos. Los testigos pueden ser los testigos que apoyan al acosador, ¿verdad? Que están ahí riéndose, que están fomentando este tipo de conducta, o bien los testigos que no hacen nada, que por miedo o porque no me quiero involucrar, dejan pasar. Lo deja pasar. Es decir, estoy viendo los toros desde afuera. Hay autores e investigaciones que han determinado no solo 4, sino que han determinado
8 diferentes tipos de actores en esto, ¿verdad? Em, los, las, los grandes proyectos, es decir, los casos exitosos de la prevención del bullying, no solo se enfocan en esto que decías, ¿verdad? Del bulleador, sino que la estrategia ha sido más bien enfocarse en toda esta gama de testigos diferentes, que son los testigos que apoyan al bulleador, las personas que callan, las personas que quieren hacer un cambio y que van y denuncian, o las personas que creen que está mal, pero que no saben cómo, ¿verdad? O sea, ahí ya identificamos 4 tipos de espectadoras. Y la riqueza de esto es empezar a trabajar con estas personas para no tener miedo. ¿Por qué? Porque el miedo es de denunciar y que me lo hagan a mí, de ser yo, ¿verdad? El pato de la fiesta. O de decir, de gastar energía y que después la profesora o la profesora diga, no se meta, ¿verdad? En este conflicto. Entonces nunca, o sea, no tendríamos que verlo siempre, digamos, como de que son 2 personas, sino que hay múltiples actores, incluso las personas testigo de esto no necesariamente son las personas menores de edad, los compañeritos, pueden ser hasta las personas docentes que ven y callan, o incluso hasta los papás y mamás que le pueden reír al chico o a la chica, o también hacerse, es decir, de la vista gorda, como decimos nosotros aquí los ticos, o minimizar el problema y decir, esto es un asunto de chicos. Entonces, al hablar de esto, tenemos que pensar más bien en grande, ¿verdad? Como, ¿qué es la riqueza? Darle una mirada de 360 a la problemática. También hay autores que identifican y que dicen que el rol en el cual yo me posiciono dentro de todas estas gamas es un rol que también está directamente relacionado con la personalidad o la construcción de la personalidad a través, digamos, en los espacios míos, ¿verdad? En los espacios de familia, que se llaman espacios de socialización, o en la escuela. Por ejemplo, una persona que ha sido educada en el tema, digamos, de los valores de la compasión, en el valor de la ternura, en el valor de la empatía, se va a posicionar, no se posicionaría más desde el tema del bulleador. Si es una persona que ha sido educada o modelada, hablemos de modelaje, más desde el tema de la competencia, desde la intolerancia a la frustración, es decir, que no está dispuesto a seguir intentando porque le sale mal y entonces se enoja y me voy a enojar con otra persona porque está ahí porque me salió mal. Y un ejemplo claro es cuando los videojuegos, cuando los chicos están jugando y que tienen que pasar otra pantalla desde pequeñitos, y si no logran pasar a una pantalla o si no logran juego, me enojo y tiro y la agarro con los demás. Bueno, este tipo de personalidades, hay estudios, es decir, y no estoy diciendo que está totalmente comprobado, pero hay estudios que identifican que está directamente relacionado con el rol donde yo me voy a posicionar en la situación del bullying o cyberbullying. Marian, es más fácil, no, te lo voy a plantear así. ¿Qué sería más fácil de enseñar para evitar esta situación? ¿Sería más fácil enseñar respeto al agresor o fortaleza a la víctima? Está difícil la pregunta, ¿verdad? A ver, sí, de nuevo, tendríamos que situarlo en la cultura en que estamos, ¿verdad? Y en los estereotipos que manejamos, por ejemplo, en Costa Rica, ¿verdad? De pronto, si nosotros como personas adultas hacemos como dice una retrospectiva y nos acordamos de aquellos momentos de las escuelas y todo, donde ni siquiera existía el tema de las conexiones, ¿verdad? En internet, sino, no sé si se acuerdan que eran aquellos cuadernos, el cuaderno negro de la lista negra, donde se colocaba los most and best, ¿verdad? Los peores. Había un tema de choteo y en ese momento el tema de la moda era estar a la par del cool, ¿verdad? Y el cool implicaba
una serie de valores que de los cuales no deberían ser los valores que estamos promoviendo en una sociedad actual, porque en ese momento los valores implicaban mucho, estaban mucho ligados al tema del respeto hacia la apariencia física, del respeto hacia si me iban a dejar en un carro bueno o no, si tenía plata para comprarme una empanada o las doraditas, ese era el cool, entonces, mejor, o sea, es mejor colocarnos a la par del que es cool al que es rezagado, y que incluso el que es rezagado no solo era por el tema de la apariencia física, sino porque era el preferido de la profesora o que era el que se sacaba las mejores notas, entonces era el nerd y que caía mal. Pero si nos posicionamos ahora donde ha habido una apertura y una revalorización, o sea, lo estoy diciendo desde lo positivo en esta sociedad, ¿verdad? Una revalorización de los valores de la, ¿verdad? De la diversidad, de los valores en que entre más diferentes sos y más innoves en cosas de moda y que te hagas y que cojas no sé, un pantalón o algo así y lo hagas diferente y no por estar a la moda, sino porque yo me siento bien o porque quiero hacer un TikTok haciendo una mímica por algo y que estoy valorando más bien salirme, digamos, o sea, como echarme al agua y donde se valoran ese tipo de cuestiones hacia lo diferente, entonces ahora tendríamos que repreguntarnos, ¿verdad? O sea, vale la pena más bien volvernos a fortalecer a aquella persona que ha sido burlada, pero que ni siquiera se ha dado cuenta, digamos, de las fortalezas de sus características dentro, digamos, dentro de ese espacio. Es decir, que son características diferentes, que incluso entonces ya es más cool tener ese compañero, digamos, que quiere hacer la diferencia, ¿verdad? Por eso no te puedo responder así tanto, pero sí lo podríamos decir. ¿Qué tipo de valores son los que yo quiero fomentar en esta sociedad y hacia dónde vale la pena dirigir, digamos, la mirada? No, yo creo que la respuesta, que la respuesta lo que genera es una reflexión muy importante de parte de quienes nos están viendo, de los padres. Es decir, la forma en la que la desarrollaste más bien nos obliga a hacernos esa pregunta. ¿Qué clase de valores es bajo los que estamos formando a los hijos? Y precisamente de ahí puedo desprender la siguiente consulta, Marian. Esto es un trabajo que ineludiblemente y preferiblemente se debe desarrollar en el hogar. Y son los padres los que deben asumir la rienda de la guía y el acompañamiento de los muchachos y las muchachas. ¿Estás de acuerdo con mi afirmación? Sí, y efectivamente esto tiene que ver con dos verbos fuertes. En el marketing y todo se le llama el call to action, ¿verdad? El llamado a la acción. Para nosotros, papás y mamás que estamos en este mundo viendo a ver cómo nos adaptamos, entrando, ¿verdad? Al Coliseo de Ben-Hur sin que nos golpeen, sino sobreviviendo a esto, lo importante es ejercer lo que nosotros llamamos una crianza tecnológica. Ya no solo es un tema de regalar el aparato o el dispositivo o de prohibir o controlar o decir, estos chicos saben más que yo, ¿para qué yo voy a estar ahí guiándolos? No, es efectivamente promover propuestas de diálogo y acompañamiento para poder realmente escuchar a las chicas y a los chicos y también conocer cuáles son sus intereses y reconocerlos. ¿Por qué le gusta esto? ¿Por qué le engancha? ¿Qué es lo que le engancha? ¿Cómo yo puedo participar en estos procesos? La riqueza del tema de la crianza tecnológica lo voy a decir como en tres tipos de papá, pero hay miles. No vale la pena ser un papá o una mamá dormido, es decir, porque el papá y están
los resultados de las encuestas se han visto que cuando los papás y las mamás no están en sintonía y no se acercan a las chicas y a los chicos, se expone más la vulnerabilidad de ellos en el ciberespacio a mostrarse más indefensos en el tema de las conductas. Es decir, son más propensos a sufrir este valle de lágrimas de una serie de conductas, que no solo es el cyberbullying, sino que son otras y que vamos a poder ir viendo en otros Facebook Live que tenemos. La otra, que es otro tipo de papá, que es el que conocemos como el papá mandón, que son estos, que es como, me llamó la maestra porque se comportó mal con un chico o una chica, entonces yo le voy a quitar el celular y le quito el dispositivo y lo voy a castigar. Este tipo de castigos, perdón, si servían en algún momento de la historia, estos tipos de castigo en este momento, ¿verdad? De una conectividad 24/7, no sirven para nada, ¿verdad? Porque en realidad lo que hacen es que restan, pero el chico y la chica nunca hacen una inflexión o una reflexión del por qué estuvo mal este tipo de conducta. Es decir, el tema de no pensar antes de publicar y de no ver estos efectos que puede producir a otra persona o que me puede producir a mí, implicaría también pues ni siquiera darme cuenta y seguir reproduciendo estas conductas, ¿verdad? Me castigan, pero sigo. Y al que tendríamos que apostar en esta crianza tecnológica, ser mamás o papás o padrinos o tías o tíos conectados. Y esto no significa que tengamos que ser que súper tecnológicos y saber de todas las redes sociales, no, cool, sino significa que ellos sientan que una o uno se interesa por lo que ellos están viviendo en ese momento. Y precisamente cuando hablamos de ciberbullying, implica ver cómo es que les orientamos a una serie de conductas en función de solidaridad, respeto, empatía, y que a la vez cómo les inspiramos para que ellas y ellas no sean consumidores pasivos, sino que incluso sean lo que llamamos prosumidores. Es decir, que puedan crear, generar conexiones y sentirse parte no solo de un espacio, sino de un ciberespacio. Okay. María, entonces, a partir de lo que estás diciendo, y bueno, me gustaría, y esto lo voy a decir para quienes nos están acompañando, todavía nos quedan unos 10 minutos más de conversación. Si usted quiere compartir esta entrevista en este momento, hágalo, bienvenido, nos encantaría. Igual la entrevista va a quedar aquí en el sitio de Colby para cuando ustedes deseen volver a consultarla o compartirla, bienvenida sea, pero nos interesa mucho que si usted siente que hay alguien que pueda estar interesado en este tema, que por favor comparta esta entrevista para que lo disfrute en los próximos minutos que nos quedan. Y también dentro de poco vamos a incluir algunos comentarios y preguntas que nos están haciendo las personas a través de los comentarios aquí en la publicación de la página de Colby. Marian, si los muchachos o las muchachas cuentan, ya ahí hay territorio ganado. Ya eso es un factor de protección. ¿Qué más deben buscar los padres y las madres para apoyarles? Y que les dé tranquilidad de que, digamos, están haciendo un buen trabajo como papás y mamás. Bueno, lo primero es preguntarnos sobre qué tipo de modelaje estoy haciendo, qué tipo de conducta. Y lo vemos mucho cuando son estos fenómenos nacionales de los cuales todo mundo tiene una opinión, pero que no necesariamente cuando da la opinión en redes sociales sea una opinión respetuosa. Por ejemplo, el tema de las elecciones, llámese presidenciales, municipales, o del cual cuando escriben, porque quieren expresar de qué partido son, lo hacen de una forma muy choteadora, incluso con un lenguaje de odio o burlándose de otra persona. Este modelaje que yo doy en redes sociales, inconscientemente, o es decir, en lo que ven mis chicos es que es algo permitido, es decir, es algo como natural, que yo
genere palabrotas en redes sociales, que le escriba a alguien que piense diferente a lo que yo pienso, insultándolo, que me crea superior porque formo parte de un partido o no. Es un ejemplo claro del tema del modelaje. ¿Qué otra cosa del tema del modelaje no uso seguro? Mis contraseñas. ¿Qué tipo de contraseñas tengo yo en redes y qué tipo de información estoy haciendo? Y aquí es donde vemos el famoso triángulo sagrado. Las informaciones que tienen información mía pública, mi información privada y mi información íntima. Y mi capacidad de distinguir cuál es cuál y por qué es que tengo que hacerlo. En redes sociales yo tengo que colocar información pública de tal forma que yo sé que no me va a perjudicar, tanto a corto plazo como a futuro. Por ejemplo, los chicos que ya se empiezan a hacer una red social y empiezan a colocar fotos de las cuales se podrían arrepentir a futuro para que en caso de que en algún momento un empleador vaya a contratarlo, pero que antes se fija en una red social de los cuales ellos tienen y tengan información vergonzosa o incluso que no sea parte de los valores de la empresa, esto me pueda perjudicar. Igual también el modelaje que estoy haciendo, qué tipo de fotografías yo publico. La segunda es la información privada. ¿Qué es información privada? Información privada es que en mis redes sociales la información que yo comparto sea de mis amigos. Esto no es un concurso de popularidad y es algo claro que tenemos que tener como padres de familia y que se lo tenemos que inspirar y orientar a nuestras chicas y chicos. Las redes sociales no es para que yo me sienta bien con un like o para hacerme popular por algo. No, no es este concurso donde con fotografía y que además sea parte de lo que soy. En realidad las redes sociales son una extensión de mis habilidades, pero no tienen que sustituir esta construcción para hacerme sentir bien. Entonces, si voy a ser cool porque voy a insultar a alguien o voy a colocar un chiste de xenofobia o discriminación, ahí en realidad, si yo como papá o mamá no filtro este tipo de comportamiento, después es más difícil corregirlo. Y por eso es que hablamos de lo importante de empezar incluso desde la primera infancia, es decir, de los chicos y las chicas de 0 a 5 años, aunque no tengan redes sociales, me están viendo a mí la interacción. Esta es la segunda, y el modelaje, ¿verdad? De esta triada de información, lo público, lo privado y lo íntimo, que lo íntimo es mío y que no necesariamente, y que no deberíamos compartir. Y que por eso el tema de las contraseñas seguras también tiene que ver con algo íntimo. Por más de que me guste un chico o una chica, ¿verdad? O por más de que seamos ultra compas en el cole, no tengo que compartir las contraseñas, son mías. ¿Por qué? Porque eso es un factor de prevención en caso de que alguna otra persona quiera hackear mis cuentas. Claro. Este es el tema del uso seguro. Y ya para ir entrando, que me parece que vamos luego para poder irnos enfocando a esto del tema de los poderes, es empezar a fomentar lo que nosotros decimos que es las conexiones, o sea, volver a darle un nuevo significado a la conexión. No es conectarse y enchufarse y ya, ¿verdad? Es qué tipo de conexiones yo como papá y mamá en la vida real, y estoy hablando entre comillas porque no existe, eso solo para los científicos y los estudiosos, las diferencias entre lo real y lo digital, como en la vida real, cuando yo estoy comiendo o cuando estamos viendo un partido o cuando estamos viendo una película, qué tipo de conversaciones, de valores fomento que también se puedan trasladar a las interacciones digitales. Porque esto es un continuum, ¿verdad? No es que yo me desconecto y soy otra persona, sino que en realidad forma parte de todo un ecosistema. Bueno, ya que dijiste lo de los poderes, para explicarle a quienes nos están acompañando, ya nos quedan muy pocos minutos, Marian, entonces yo te voy a ir enumerando, son 12 poderes, son 12 poderes, valores, prácticas que los papás pueden y deberían desarrollar como habilidades en sus hijos para
para irlos fortaleciendo, para evitar que sean agresores y para que tengan las herramientas en caso de ser agredidos. Entonces, yo te agradecería que me hagas un breve comentario de cada uno de ellos para poder cubrirlos en el tiempo y abarcar algunas consultas que tenemos. El primer punto, Marian, sería estimule el pensamiento creativo. Busque Sí, diferentes puntos de vista para cada opinión, para cada situación. ¿Qué nos podrías decir de eso? sí, aquí la riqueza de esto es que nosotros no deberíamos ser solo consumidores y deberíamos entonces orientar a nuestros hijos en que sean prosumidores. ¿Esto qué significa? A que puedan crear nuevas cosas, a que se atrevan a utilizar las nuevas tecnologías para hacer un video, para crear una campaña, para participar en algo. Un pensamiento creativo es para ver las cosas de forma diferente, más allá de lo que me han enseñado, ¿verdad? Si no es para ser irreverentes con los puntos de confort y crear nuevas cosas de. Y ser prosumidor implica en esto que nosotros como papás y mamás les podamos fomentar este uso de herramientas, porque si solo los dejamos en el tema del entretenimiento y la socialización y no les fomentamos el uso significativo y productivo, no les estamos poniendo las herramientas para un uso inspirador, sino que solamente se las estamos dando en una lógica pasiva. Ok. El segundo punto, la segunda recomendación de estos poderes es que uno tiene que empeñarse en conocer cómo es este mundo digital, Marian. Que el Internet conecta a las personas y conecta ideas. Sí, y también en este mundo digital la riqueza es que para poder hacer un buen uso de lo digital también hay que empezar por hacer un uso seguro de los aparatos tecnológicos. Es decir, cómo yo, si voy a utilizar una aplicación o si voy a utilizar un nuevo programa, también me aseguro que me estoy protegiendo de mis datos y además aseguro la información que estoy dando. Entonces, las interacciones digitales es riquísimo, no es que son buenas o no son malas, es decir, no entremos en pánicos morales de decir que lo tecnológico es malo y Es todo, malo, sí, correcto, de eso no se trata. porque además a través de la historia hemos tenido desde las novelas victorianas románticas hasta la televisión y luego llega el internet y le sacamos lo negativo, sino más bien es, si usted quiere aprovechar y si queremos que nuestros chicos aprovechen los aparatos tecnológicos que con tanto esfuerzo nosotros ahorramos para regalárselos en el cumpleaños, la Navidad o primera comunión, bueno, entonces también enseñémoslos a cómo se usan para que se protejan. El tercer punto, practique el respeto. Trate bien a los demás. Trátelos con dignidad, trátelos con respeto, como a usted también le gustaría ser tratado. Tercer poder. Qué rico que estamos viendo este poder, porque así como en la vida real, de nuevo, en la vida digital debería ser un aspecto esencial de las interacciones. Claro. Y la prevención de esto, y de nuevo, no es que lo digital yo voy a tener una personalidad diferente, sino que es un eje transversal, el respeto, la empatía, ¿verdad? Es esta empatía hacia los demás, el respeto a la otredad, e incluso muchos autores hablan de que no solo basta con respeto, sino es mejor decir la solidaridad. El cuarto punto es promover la conexión con los otros. Como decís vos, no es huirle a la gente, es aprender a convivir con los demás. Efectivamente, ahí está. Y conexión, espero que después de ahora las personas que nos escuchan y nos vean les den un nuevo significado, la conexión que estoy haciendo con otras personas. El Internet nace y las nuevas tecnologías nacen no para fomentar el individualismo, sino todo lo contrario, es para romper con fronteras y lo más importante es para aprender a interactuar con personas que piensan diferente. Entonces, si fomentamos esta conexión, lo que estamos fomentando también es aprendiendo a convivir con las demás personas. El quinto punto, Marian, es desarrollar en ellos y en ellas
el entendimiento crítico. Esto lo que significa, para que vos lo desarrolles, es en quién voy a confiar y en qué creo de todo lo que sale en la internet. Y eso solamente haciendo que ellos sean críticos a lo que están enfrentados. Sí, con este nada más complemento con una palabra, la capacidad de filtro. Papá y mamá, lo que satisfacerse, digamos, dentro de estos poderes es cómo enseñarles a nuestros hijos a que hagan este filtro. ¿Cuáles, por dónde no pasar, por qué no pasar por ahí y además qué tipo de consecuencias está? Y esta capacidad de filtro en el Internet es lo que todos anhelaríamos realmente para poder ser un buen prosumidor, ¿verdad? Y tener este pensamiento crítico para decidir por qué sí no, y por qué no. Claro. El sexto punto, Marian, es hacer un uso inteligente de los dispositivos. Me parece que se parece o es similar a conocer lo digital, ¿verdad? ¿Para qué sirve? Y sabiendo para qué sirve, voy a utilizarlo para lo mejor, para dignificar y para darme valor y darle valor a las demás personas. Efectivamente. Sí, con este del uso inteligente, igual lo inteligente es como, ¿qué significa lo inteligente? Lo inteligente no es que un dispositivo me va a leer la mente o, ¿verdad? O que sea, ay, qué inteligente esto, que sabe dónde estoy. Lo inteligente tiene que ver más con, de nuevo, asociado con la capacidad de filtro y además cómo yo me promuevo nuevos retos para aprender más y sacarle mayor provecho, digamos, a esta instantaneidad que tenemos con el tema de las nuevas tecnologías. El siguiente punto, el séptimo, es enseñarles a ellos a ser compasivos. Los demás quieren ser amados y felices, exactamente igual que usted. Eso es compasión. Sí, y qué más que enseñar a nuestros hijos este poder a través del modelaje, a través de esto que hablamos, ¿verdad? El compasivo es realmente tener esta empatía por los demás, es fomentar el amor y la ternura. Por supuesto, ¿verdad? Hay que tener cierta personalidad para poder decir que no en ciertas ocasiones o para poder colocar mi voz y mi voto, pero la compasión en este sentido es realmente cuando estamos haciendo una interacción con las personas, es respetar esa otra edad y además valorar esa diferencia. El siguiente punto, el octavo, sería tener un control emocional de los sentimientos y de las palabras. Saber qué estoy diciendo y saber qué estoy sintiendo. Marian. Con esto lo voy a resumir a esta capacidad de pensar antes de publicar. Por más enojado que esté, por más frustrado que esté, por más tentado Aguántese, amárrese. Si yo hago esto, ¿cuáles son las consecuencias de esta publicación? Y de nuevo voy a traerme esta palabra que colocamos, la viralización, este tatuaje que le voy a dejar a esta persona, ¿verdad? Que, que, que le puede hacer daño y que realmente lo va a colocar en la inmortalidad, pero no desde lo positivo, sino desde ciertas relaciones que lo hagan avergonzarse e incluso avergonzar a sus familias y a sus seres queridos. Entonces, esta capacidad de pensar antes de dar el clic, De los como decía. Sí. Este me gusta mucho, Marian. Conviértase en defensor de lo correcto, de lo justo y de lo verdadero. Conviértase en defensor, asúmalo. Sí. Estos agentes de cambio que queremos crear son programas, muchos programas incluso en Finlandia han apostado por irse a la figura de estas personas testigos que habíamos hablado, de verdad, de los espectadores. Estas personas testigos que puedan hablar y decir, no está correcto, que puedan denunciar, que además puedan trabajar con nosotros y decir por qué es que no hay que hacerlo, ¿verdad?
y lo justo y lo correcto se ha visto que ha sido aún más fácil trabajarlo con estas personas espectadoras para luego influir a la persona agresora, con la persona agresora y a influir también a la defensa, digamos, en decisiones de cómo defenderse de la persona que es bulliada. Y lo correcto y lo justo, ¿verdad? Se tiene que trabajar desde también del modelaje, desde el seno de la familia. El siguiente punto, incluye a los demás en sus actos. Sí, si hablamos del tema de la colaboración y del Internet y del Internet como un ecosistema, también tenemos que pensar en que no es un tema de individualismo, sino que también hay que apostar por las opiniones de los demás. Estamos en un ecosistema y estamos conviviendo y tenemos que formar parte de algo. Esto se puede ver desde esta perspectiva. Y lo otro de incluir a los demás en los actos también es decir, si yo estoy haciendo esto, ¿cómo puede afectar a los demás? Claro. Y es rico porque cuando vemos todos estos poderes, en realidad son poderes que se unen, ¿verdad? Y que están, o sea, es decir, que están de la mano porque uno necesita del otro para poder, ¿verdad? Hacer la luz. El 11º, enseñarles a tener una voz propia. Explícamelo brevemente. A mí me encanta porque entonces nosotros no solo inspiramos a nuestros hijos a que le saquen provecho al Internet y les enseñamos y les orientamos a que tengan normas de conducta, ¿verdad? Del respeto, sino que también les empoderamos a que hagan un uso participativo del Internet. Y cuando tenga voz, implica que se sientan parte de una ciudadanía global y que se sientan parte de un ecosistema. Autores hablan sobre el niñez ciudadana, el fomento de niñez ciudadana, y otros hablan sobre apostar porque niñas y niños se sientan parte de una ciudadanía global. Entonces, el tener voz también implica que yo me siento parte independiente a la condición, digamos, de ser menor de edad. Incluso no debería tomarse en cuenta que por ser menor de edad no tienen voz, ¿verdad? Que correcto, es un recurso adultocéntrico, sino más bien es tomarlos en cuenta en estas decisiones y también tomarlos en cuenta dentro de la interacción del ciberespacio. Y el 12º poder, y con este cerramos, intente lo difícil, enséñalos a persistir. Sí. Esto tiene que ver con el tema de la resiliencia, Edgar. Cómo sobrevivir a la adversidad y sobre esto empezar a tomar provecho de la situación. No podemos tener 24/7 protegiendo a nuestros hijos en Internet, ocupándonos de que no les pase algo. ¿Por qué no? Porque como en la vida real, lo que tenemos que apostar es estrategias de verdad, de interacción y estrategias de protección. Pero si les enseñamos a partir del fomento de habilidades, el fomento de un carácter, es decir, de una personalidad, y el fomento de valores, este tema de la resiliencia, ¿verdad? Y la persistencia y la tolerancia a la frustración ante las situaciones de la vida, realmente es, si yo me atrevería a decir que para mí este es uno de los poderes principales dentro de lo que estamos viendo. Conversando. Marian, voy a cerrar con algunos comentarios y consultas de los padres. Te comparto Maribel Córdoba, tiene un hijo de 13 años y con esto de la pandemia está atrapado en las redes sociales, dice ella. Me imagino que eso le está pasando a muchos. Leí otro más adelante, permíteme buscarlo aquí, que era un poco más largo, de una mamá que decía que ella antes tenía control de las redes sociales y de la interacción cibernética de su hijo, pero ahora como el muchacho está prácticamente pegado todo el día por las clases virtuales, ya perdió ese control, ya sencillamente ya no lo tiene con ella. ¿Algún comentario alrededor de estas dos observaciones? La palabra control no debería estar en el vocabulario ya de nosotros, porque de los adultos. De las personas adultas, ¿no?
Deberíamos apostar por cambiar a un tema de acompañar, un tema de fortalecer, un tema de dialogar. Ya cuando hablamos de control es imposible, incluso se podría hacer, ¿verdad? A muy cortito plazo, pero no tendríamos vida generando este tema de control. Tenemos que apostar por apoyar y acompañar y fomentar diálogos. Si está pegado en redes sociales, mamá, más bien preguntémonos qué le hace estar pegado en redes sociales, qué le llama tanto la atención, por qué no me entretengo con ella a ver un TikTok, qué es lo que está de moda, y también ir viendo, olfateando cuáles son los peligros al que se puede exponer y compartir. Y el otro del control, eh, tal vez podríamos controlarlos en la etapa escolar, pero ya conforme van creciendo, controlarlos, ¿verdad? Hablando del tema de proteger, me gusta más proteger que controlar, pero cuando ya van creciendo es imposible porque el valor de la autonomía y de la independencia es, ¿verdad? Es primordial y esencial en la adolescencia. Entonces, más bien es irlo soltando, pero soltándolos con estrategias de cuidado. Y cierro con esta analogía. Cuando le dieron a una la bicicleta venía con enseñarlo a uno a cómo manejar, ponerse las rodilleras y el casco para protegerse y enseñarles por dónde no andar y cómo cruzar al otro lado de la calle. Y bueno, esta analogía es lo mismo que podríamos hacer también en el tema de las redes sociales y el Internet, cómo enseñarles bien a andar bien protegidos. Ando buscando un comentario que vi de una muchacha que dijo que ella fue tan acosada en la época de colegio y escuela que al día de hoy cortó todo tipo de relación con esas personas porque entendí de acuerdo con lo que dijo, porque le lastiman mucho. Y esa es el tipo de cicatrices que tenemos que ayudarles a los muchachos y las muchachas a tener en su mente, en su corazón y simbólicamente en su piel. Una reflexión alrededor de ese impacto que a esta muchacha todavía al día de hoy le obligó a alejarse de esos amigos de escuela y colegio. Sí, bueno, ahora precisamente en las escuelas están obligadas, tanto centros públicos como privados, a ejercer un protocolo, que es el protocolo de actuación del bullying. No es en el tema de las sanciones, ¿verdad? Enfocarnos, sino es enfocarnos en el tema de el valor socioeducativo y del diálogo. ¿Esto qué significa? Esto significa que para poder afrontar una situación, ¿verdad? Obviamente tenés una cicatriz, pero con este ejemplo tuyo, la riqueza más bien sería papás y mamás que si están ya pasando por una situación de esta, apóyense mucho en todo este, digamos, espacio para conversar con. Y es que estamos ahora en una situación difícil porque tampoco podemos ir a los centros educativos porque ya las paredes se nos borraron, ¿verdad? Pero es el tema de conversar y aprender a abrazar esta ola del dolor, o sea, que es todo esto que me genera dolor, ¿verdad? Y me genera frustración, cómo aprendo a soltarlo y además al mismo tiempo cómo aprendo a tener estrategias de resiliencia eh, para también no restarme del mundo, ¿verdad? No restarme de lo maravilloso y lo positivo que tienen las redes sociales y todo el Internet, ¿verdad? Entonces, sí les invito a esto, ¿verdad? No es encerrarse a este dolor y a cerrar todo tipo de redes sociales y amigos, porque incluso puede ser que estas personas que te acosaron antes ni siquiera se dieron cuenta. Se dieron cuenta de lo que estaban haciendo. Uh-huh. Entonces, más bien el tema es un poco ahondar y con papás y mamás que están ya con los chicos y las chicas, asegúrense que haya toda una red de apoyo en los centros educativos, porque solo y sí, a través de una buena red de apoyo que pueda conversar sobre el tema, se puede otra vez afrontar y resarcir, ¿verdad? Este tema de los efectos del ciberbullying.
Marian Carpio es la directora del programa de Cultura Tecnológica de Paniamor. Marian, muchísimas gracias. Les voy a dejar 2 sitios en la internet que usted puede visitar para encontrar estrategias y acompañamiento para el uso seguro de la internet. Uno es este que están viendo aquí ya en pantalla, es www.crianzatecnologica.org. Se lo repito, www.crianzatecnologica.org, y el otro es www.ementores.org. Si usted quiere más información, si usted quiere leer más, documentarse más y tener más material de apoyo para apoyarse en este acompañamiento y guía con sus hijos, le recomendamos que visite alguno de estos 2 sitios. Y como están viendo en la parte inferior de la pantalla, nuestra próxima entrevista será el jueves 3 de septiembre y vamos a hablar del sexting. María, muchísimas gracias. Te agradezco infinitamente el tiempo que nos has dedicado. Muchísimas gracias, mucho éxito y gracias de verdad por todo lo que nos has comentado. Edgar, estos son puntos de inflexión y espero que a papás y mamás que están viendo les traiga muchas interrogantes y muchas preguntas, porque precisamente esta es la intención de este espacio, ¿verdad? Y que revaloricen todas las nuevas conexiones a través del uso de las tecnologías para que apostemos por un mundo de amor y de ternura, ¿verdad? Así que es. es lo que debemos intentar. Sí, sí, sí. Queremos vivir felices y queremos sentirnos amados. Ese es el objetivo propio de la vida. Marian, muchísimas gracias. Buenas noches. Muy Hasta luego. amable. Les vaya muy bien. Adiós. Y a ustedes les agradecemos muchísimo de parte de Colby, que auspicia estos espacios. Les agradecemos la compañía. Les recuerdo que la entrevista quedará aquí en la página de Colby por si usted la quiere compartir o la quiere recomendar a sus amigos o alguna otra persona. Muchísimas gracias. Que tengan una feliz noche. Cuídense mucho. Extremen las medidas de higiene porque todavía estamos convocados para impedir que los casos de la pandemia aumenten. Y sobre todo, cuiden a su familia y procuren en todas las circunstancias ser felices. Que descanse. Buenas noches.